la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre. Tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada. Así dicen los versos del puertorriqueño Dani Rivera, cantor amigo de Cuba, con quien emprendemos la aventura espiritual de hoy que lleva por santo y seña La Pupila Asombrada. Aquí, donde siempre eres, bienvenida, bienvenido y también viceversa. Mañana del 25 de julio de 1898 se sintió la primera explosión de cañones en la bahía de Guánica. El ejército de los Estados Unidos tomaba posesión de Puerto Rico. Ese mismo año, el 25 de noviembre de 1898, Philip C. Hanna, cónsul de los Estados Unidos, enviaba una carta oficial a las autoridades en Washington en la que daba su recomendación. Lo mejor para esta isla es que todo lo español sea totalmente cambiado. La forma de gobierno, el derecho, los tribunales, los métodos españoles de tributación, las costumbres. Y agregaba, y espero que también el idioma español sea cosa del pasado en esta isla. La americanización de Puerto Rico acababa de dar comienzo. De Lares a Fajardo, los alumnos debieron aprender a cantar América, Hail Columbia y Star Spangled Banner, mientras se ondeaba sola la nueva desconocida bandera. Mucho de lo que hoy damos por sentado como derecho nuestro era entonces un sueño. El derecho a hablar nuestro idioma, a elegir nuestro gobernador, a tener un rector de la universidad o un jefe de la policía puertorriqueños. Una actitud racista de superioridad étnica y social entró por las playas de Guánica como una fuerza de exterminación cultural. Mi primer compañero de la noche. Bienvenido, Omar. Gracias, Karen. Hoy estamos ilustrándonos las pupilas y estamos sintiendo Puerto Rico. Bien dicho. Es que Puerto Rico es nuestro y nosotros somos de Puerto Rico. Hablar de Puerto Rico es también de alguna manera hablar de Cuba. Si uno piensa en la larga saga patriótica, nacionalista, independentista del pueblo puertorriqueño, piensa en todos esos líderes, próceres, grandes figuras tan valientes, todas vinculadas a Cuba, algunas de manera muy entrañable. Si vamos a documentos, a declaraciones, el 19 nos tuvo juntos en la lucha por la independencia, en las bases del partido, en los propósitos, en las declaraciones de primero iba a una guerra y luego iba a la otra, de tal manera que ese mundo, ese marco antillano, fue para patriotas puertorriqueños y cubanos un mismo afán entonces de lucha contra España, contra el colonialismo español. Recuérdese que, por supuesto, quedaban pocas colonias ya de las últimas desperdigadas por el mundo bajo el imperio español ya en decadencia, y luego, por supuesto, sustituido uno por otro, y nunca mejor dicho para el caso puertorriqueño, por los Estados Unidos de América.
Si uno piensa en Hostos, en Betances, antes, seguimos así la ruta del 19, llegamos a... Son figuras fundadoras, además de literarias, por supuesto patrióticas e independentistas, como dije, pero son fundadores donde estuvieron, porque además muchos o todos estuvieron exilados, etcétera, en la educación, en la filosofía, en el pensamiento, que permitió justamente las bases de esa lucha permanente de Puerto Rico por su independencia. Y si llega al siglo XX, bueno, ya las figuras llegan hasta ahora mismo. Las más recientes han muerto en los últimos años, si pensamos en Pedro Albizu Campos, aquella pléyade de jóvenes de Lolita Lebrón, de Rafael Cancel Miranda, que van a aquel acto tremendo que es de un heroísmo, se lee así en 4 líneas, pero es una cosa tremenda en el Congreso de los Estados Unidos. Siempre recuerdo, hay una frase famosa de Lolita: yo no vine a matar a nadie, yo vine a morir por Puerto Rico. Y uno lo lee así, pero eso es tremendo. Y estuvieron todos décadas presos. Iba a ser una lucha de Cuba, de Fidel, siempre presente la liberación de esas personas. Incluso con los años se ha sabido que es un tema que va a estar presente en conversaciones secretas que tienen Cuba y los Estados Unidos a partir de sus relaciones, y donde la más alta dirección del país, Fidel, va a insistir, sí, pero la liberación de los 4 puertorriqueños independentistas, es decir, va a ser siempre un problema propio. Para Fidel, como para Martí Maceo en el 19, ya te digo, Puerto Rico era propio, era un tema nacional, digamos, no era una política ni siquiera, era algo entrañable. Y bueno, de ahí lo recibí yo como tú. Eso fue una enseñanza. Uno vivía cualquier acontecimiento en Puerto Rico como algo propio, nacional. Y esas figuras, Lolita, Rafael Cancel Miranda, que se habían, digamos, criado bajo las ideas de Albizu Campos en particular, porque fue gente fundadora que dejó las ideas, a pesar de las limitaciones en su actuación, por estar presos, básicamente, en Puerto Rico o en Estados Unidos ellos después. Y qué honor tremendo salir de esas prisiones sin haber cedido en nada. Y finalmente el caso de Filiberto Ojeda, que prefirió inmolarse frente a más de 200 agentes del FBI, del FBI, que entregarse mansamente, ¿no? Son de verdad una figura que solo concitan la más viva admiración y tenerlas uno también vivas y presentes junto a ese deseo de lo mejor del pueblo puertorriqueño en su lucha por la independencia. Y asimismo, como para nosotros fueron todos ellos y su causa un asunto nacional, la mayoría de ellos hizo también de Cuba un asunto propio. Del pájaro, las dos alas. Gracias, Omar. Vamos nosotros entonces con un material que nos sigue llevando por esta historia. Pedro Albizu Campos llegó a la escuela a los 9 años, según dicen, por causa de la pobreza. No solo logró hacer los 8 años de la elemental en solo 6, sino que obtuvo el promedio de graduación más alto, 98%, por lo que la Logia Aurora de Ponce le premia con una enciclopedia y un diploma de honor. Estudia un año de ingeniería en la Universidad de Vermont. La vasta cultura del joven puertorriqueño sorprendió en el ambiente de Vermont.
Se le encomendó dictar varias conferencias en la universidad y como reconocimiento a sus datos excepcionales, se permitió por primera vez que un alumno pronunciara una conferencia en la sección femenina. Un profesor de apellido Thompson, graduado de Harvard, le recomendó cambiarse para aquella universidad y poco después recibió una invitación para estudiar en la misma. Entonces estalló la Primera Guerra Mundial. Expresó sus ideas en torno a la guerra a través de un artículo titulado Puerto Rico and the War. Ingresó al Harvard Reserve Officers Training Corps. Firmado el armisticio, mientras trabajaba como ayudante del general Shetzman, se le notificó por carta del presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, que se presentara a Harvard para representar a esa universidad en la conferencia internacional que se celebraría en París para promover la paz. Albizu nunca llegó a París. Mientras era transportado con todos los honores por un barco de guerra, hizo escala en un puerto del sur y presenció el discrimen y maltrato contra los negros y renunció a continuar el viaje. Renunció al título de primer teniente de la Reserva de los Estados Unidos. Cuando regresa a Puerto Rico en 1921, graduado de ingeniero químico, letras y filosofía, ciencias militares y derecho, Pedro Albizu Campos monta una modesta oficina de abogado en Ponce para atender a los pobres del país. Al regresar a Puerto Rico, dejaba atrás la universidad donde había pasado más de 8 años. Y dejaba también a sus mejores amigos, quienes también regresaban a sus países a cumplir con la encomienda que les asignaría la historia. En 1922, Pedro Albizu Campos y Laura Meneses se casan. La dedicación a la causa de la independencia fue total. Laura, que compartía sus ideales, decidió sacrificar su brillante carrera para compartir con él las penalidades que la dura vida que habían aceptado les impusiera. El doctor Pedro Albizu Campos ejercía su profesión de abogado entre los pobres. Y era un pobre él también, por su dedicación de no aceptar sino la defensa de los casos que le parecían justos. Habían nacido ya 2 hijos del matrimonio, y su estrechez económica era tanta que a veces no podían comprarles ni una camisa. Vivirían en la abundancia si don Pedro o doña Laura hubieran aceptado alguna de las muchas proposiciones que se les hicieron. Querían ser libres y juntos luchar por la independencia. Albizu ingresó en el partido Unión de Puerto Rico cuando regresó a la isla. Presidía el partido Antonio R. Barceló, partidario decidido de la independencia. Cuando en 1924 se produjo la alianza entre la Unión y los republicanos, los 2 partidos políticos principales, y se prescindió de la reclamación de independencia en el programa conjunto, Albizu Campos abandonó la Unión e ingresó en el Partido Nacionalista. Don Pedro Albizu Campos despuntaba ya como primera figura entre el liderato independentista de aquella época. Su dedicación a la causa era total. En el año 1925 ocupa la vicepresidencia del partido. A través de su peregrinaje, Albizu Campos presentó en varios países hermanos la causa de la independencia de Puerto Rico. La independencia de Puerto Rico significaba la unión de todos los pueblos hispanos en los ideales de libertad y democracia. Don Pedro Albizu Campos tiene como tarea inmediata la reorganización completa del Partido Nacionalista. En Asamblea General, celebrada en mayo de 1930 en el Ateneo puertorriqueño, Pedro Albizu Campos, con 39 años de edad, fue elegido presidente del Partido Nacionalista. Desde las ondas del mar
que son besos a su orilla. Una mujer de Aguadilla vino a New York a cantar, pero no solo a llorar, un largo llanto y morir. De ese llanto yo nací, como en la lluvia una fiera, y vivo en la larga espera de cobrar lo que perdí. Por un cielo que se hacía más feo, más volaba. A Nueva York se acercaba un peón de las Marías, con la esperanza decía de un largo día volver, pero antes me hizo nacer, y de tanto trabajar se quedó sin regresar. Reventó en un taller. De una lágrima soy hijo, y soy hijo del sudor, y fue mi abuelo el amor único en mi regocijo. Del recuerdo siempre fijo, en aquel cristal del llanto, como quimera en el canto de un Puerto Rico de ensueño. Y yo soy puertorriqueño sin nada, pero sin quebranto. Y el lechón que me desmienta, que se ande muy derecho, no sea en lo más estrecho de un zaguán, pague la afrenta. Pues según alguien me cuenta, dicen que la luna es una, sea del mar o sea montuna. Y así le grito al villano, yo sería borincano aunque naciera en la luna. Y así le grito al villano, yo sería borincano aunque naciera en la luna. Y conversamos ahora en La Pupila con una medallista olímpica, alguien quien ha hecho equipo Cuba en centroamericanos, en iberoamericanos y también en una olimpiada internacional. Es ella, Sofía, que ha sido todo eso que yo dije, ha ganado más medallas con su inteligencia. Bienvenida, Sofía, a La Pupila. Gracias por estar aquí. Es una matemática de esas que yo, que vengo de las ciencias sociales, envidio sanamente su capacidad para comprender y para analizar todo lo que tiene que ver con esa ciencia dura que es matemática. Sofía es hoy profesora de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Habana y da una asignatura dificilísima. ¿Cuál, Sofía? Análisis matemático. Análisis matemático. No es tan difícil. Sí, oye lo que dices, que no es tan difícil. Eso no nos lo digas a nosotros, Sofía. Bueno, yo creo que mis estudiantes no lo ven así, espero. Bueno, ok, ellos porque están
están estudiando matemáticas, pero aquí no puedes decir eso porque no te lo vamos a permitir. Sofía, gracias por estar aquí en La Pupila. Y además de por tus conocimientos, te hemos invitado porque eres una persona muy activa, poniendo causa común, haciendo causa común con fenómenos que ahora mismo son como el núcleo duro de lo que está pasando en el mundo, del desastre que tenemos en el mundo. Estoy pensando en la guerra contra Palestina, estoy pensando en las causas de género, que es una guerra pero de otra manera, y entonces queremos saber qué piensa una joven cubana de 23 años, sobre estos asuntos y por qué entonces involucrarte en la defensa de esas causas que no son perdidas. La universidad yo creo que ha sido centro en ese sentido. El activismo que se vive en la universidad, no solo en la Universidad de La Habana, pero bueno, que es mi entorno en este momento y que lo ha sido por varios años, es un espacio fenomenal para no solo sensibilizarse, sino en general obtener ese grado de conciencia necesario para entender que el mundo está de cabeza y que hace falta regresarlo o no regresarlo, porque quizás no lo hacer lo posible. Nunca, hacer lo posible por evitar estas tragedias que estamos viviendo hoy, como es el caso, como me decías, de Palestina. Tiene que ser, más allá de lo que estudiemos, más allá de lo que seamos nosotros como personas, tiene que ser lo primero que pensemos al levantarnos, ¿no? La necesidad esta de defender lo que es lo más justo. ¿Qué cosas están en juego ahí? ¿Cómo lo interpretan ustedes cuando deciden tomar acciones como lo han hecho en función de esa defensa que tú me estás hablando? ¿Qué es lo que desde el punto de vista de ustedes está en juego ahí para entonces decidir lanzarse a poner el cuerpo y la mente respaldando esos procesos? En juego está la humanidad todo el tiempo, ¿no? Nosotros como personas, como sociedad, como especie, estamos en juego todo el tiempo. Desafortunadamente en riesgo por culpa de nosotros mismos, no solo desde el punto de vista ecologista, ¿no? sino también como sociedad y los países del sur y los países que no son, digamos, los elegidos, los pueblos de los países que no son los elegidos, somos los primeros que nos tenemos que levantar, porque somos los que estamos casi siempre más en juego todo el tiempo, ¿no? Y ese es el caso, por ejemplo, de Palestina, y es el caso de muchos otros lugares hoy en el mundo también, y es el caso de América Latina. Y tenemos que todo el tiempo estar conscientes de que somos latinoamericanos y de que eso lleva una responsabilidad también hacia nuestro continente, hacia nuestros pueblos, que tenemos que estar luchando todo el tiempo contra el colonialismo y contra las formas de ver el mundo de las que nos estamos apropiando siempre y que no son nuestras, y que todo el tiempo van a venir a contaminarnos la existencia, ¿no? Algo que no dije cuando presentaba a Sofía ahorita como esa estudiante y bueno, ya profesional, devota y practicante de las matemáticas, y que bueno, también tiene este otro pensamiento social y político, es que Sofía se llama Sofía Albizu Campos, y eso es un apellido que nos remite a América Latina, como ella decía, que nos remite a la lucha anticolonial y que nos remite, por supuesto, a Puerto Rico, que es este programa, Sofía, que está dedicado a Puerto Rico. Tú eres bisnieta de Pedro Albizu Campos. Sí. Ajá. Eres bisnieta de un prócer, y yo quisiera ahora meternos un poco dentro de tu formación familiar, que tiene que ver con esos orígenes, y que nos ayudes a entender cómo lo vives, cómo lo interpretas. ¿Cómo es ser la bisnieta de alguien que, quiero que me lo cuentes de todas maneras, ¿no? Tanto en la vida cotidiana, o bueno, también ya desde tu interpretación, digamos, más política, más consciente de lo que eso representa? Cuéntame, ¿qué experiencias has tenido en ese sentido? A ver. Yo tengo conciencia de mi familia y de lo que se ha dedicado una gran parte de mi familia todo el tiempo.
desde que soy pequeñita, porque como quiera Albizu Campos no es un apellido común y de hecho no es solo que no sea común, sino que es solo de la familia y por tanto, bueno, desde niña, aunque sea en una tienda, aunque sea porque eso tenemos los cubanos, ¿no? Que a todo el mundo le suena el apellido y pues desafortunadamente Albizu Campos ha sido mambí, prócer de cualquier lugar, hasta ni siquiera luchador, hasta cualquier cosa, ¿no? Pero es alguien conocido. Yo creo que en la sociedad cubana de alguna forma se conoce, ¿no? Y desde que yo era niña, incluso antes de tener conciencia, me pasaba todo el tiempo que la gente le llamaba la atención, ¿no? Entonces, nada, sí he vivido toda la vida con conciencia de eso y bueno, además está la familia, ¿no? Y la formación familiar. ¿Por qué me dices que es un apellido que no existía antes? Ayúdame a entender esa historia, digamos, fundacional de Albizu Campos, que ahora mismo es un único apellido. Sí. Ok, ajá. ¿Y eso no fue siempre así? No, Albizu Campos, bueno, o sea, mi bisabuelo se llama Pedro Albizu Campos sin guión. Eso cambió, o sea, ese es su apellido desde que su padre lo reconoce, pero ya siendo el mayor, y lo inscribe, ¿no? Con su apellido, que es Albizu. Pero él traía el apellido Campos, que era el de su madre, y él no quería deshacerse de él. Entonces, él se llama Pedro Albizu Campos. Pero al pasarlo a sus hijos, él no quería dejar el Campos fuera y entonces él solito, no sé cómo eso se legalizó, supongo que es la época, ¿no? Y las licencias de la época y las licencias que mismo se tomaba, porque bueno, si él estaba luchando contra la independencia, ¿qué más daba ponerle? ¿Qué más licencia otra? ¿Qué más le daba, no? Entonces él pasa a sus hijos un apellido que es Albizu-Campos. Claro, por eso tú eres Sofía Albizu Campos Rodríguez. Exacto. En mi caso. Es así, lo digo porque sí, fue en las generaciones anteriores también. Ajá. Sofía, hablamos de ese componente de familia, pero ¿cuándo esa conciencia de que hay un legado ahí que no es solo el legado del ADN biológico, sino también un ADN político, cuándo tú decides que sea tuyo también, ¿no? ¿En qué momento de la vida? Porque cuando uno es niño sí tiene esas experiencias, pero todavía uno no es capaz de comprender el legado que eso representa. ¿Cuándo eso pasa en tu vida? ¿Cuándo y de qué manera? Sí, eso no es algo que hay un antes y un después, ¿no? No necesariamente. Yo creo que la universidad fue la que me dio esta forma de pensar que hoy defiendo, ¿no? Y compartir con muchísimos compañeros de la Federación Estudiantil que tienen no solo estas posturas, sino también esta voluntad de defenderlas a cualquier precio y de sacrificarse a sí mismos y la vida que a veces quisiéramos, ¿no? Donde cumplimos unos objetivos profesionales y vivimos con nuestros nietos y conocí a muchas personas dispuestas a sacrificar todo eso por defender estas posturas y por defender Cuba, la revolución, el comunismo. Y eso fue una suerte tremenda que desafortunadamente no todos la COVID, por ejemplo, ¿qué función juega esos años duros de la COVID? ¿Qué función jugaron en ese proceso de radicalización de que tú me estás hablando? A mí me tocó la pandemia en primer año de la universidad. De hecho, ahí habiendo terminado ya el primer semestre, empezando el segundo, ¿no? Entonces toda mi universidad estuvo marcada por todo el proceso que no fue solo epidemiológico, sino también político, social, económico, que significó la pandemia. Yo creo que fue un momento de mucho, o sea, sobre todo los primeros meses, de mucho consenso social alrededor de cómo nos debíamos mover para protegernos entre todos, ¿no? Y fue un momento de unidad popular. Y ese fue, o sea, todo el periodo de la pandemia, yo creo que fue un momento de una formación de una juventud izquierdista fuerte, que tuvo muchos espacios de participación, que vivió los centros de aislamiento, que vivió el echarnos a las calles, a los barrios, a hacer cosas, a hacer lo que hiciera falta. Y fue un momento, digamos, de quiebre, ¿no? Un momento de inflexión, al menos en mi vida, ¿no? Y de la vida de muchos
no solo en la Federación Estudiantil, sino en todas las organizaciones. La sociedad también. Y fuera, pero no, hablando de la juventud en particular, yo creo que es peligroso que esos espacios no se repitan, que no se vuelvan a vivir, exacto, se vuelvan a vivir esos momentos. Ya no, en ese momento era muy duro, ¿no? Era un proceso, digamos, coyuntural ahí que ojalá no se repita nunca, ¿no? Pero sí, es muy importante. Hay muchas lecciones positivas que sacar de ahí. Exacto, porque la juventud lo necesita. O sea, y eso no lo da la academia ni la institución por sí sola. O sea, aunque tengamos muchas asignaturas en el currículum dados a hablar de marxismo y hablar de la Revolución Cubana, y aunque demos historia en todos los niveles de educación, la juventud necesita participar, necesita que le den la batuta y enfrentarse a los retos, a los mismos retos que escuchamos todo el tiempo, enfrentarlos de verdad, que fue lo que sucedió en la COVID, ¿no? Verlos cara a cara y decir, no, por aquí es mejor y por aquí es más justo y yo voy a defender esto. Es una manera de ser revolucionario. Exacto. Ahora tú decías que la universidad fue para ti importante porque te radicalizaste, porque tú, y hablo de ti porque te tengo delante, pero estamos hablando, como tú decías, de muchas más personas. Y yo pensaba en Fidel con aquello de aquí me hice revolucionario, ¿no? Sí, salvando las distancias de los tiempos, pero ahí hay un espíritu, ese espíritu universitario, esa vida universitaria que, como tú dices, es más que currículum, que define todas esas cosas. Un último pensamiento, Sofía, y por supuesto que vuelvo al principio de la conversación, para ese bisabuelo, que es también un poco, yo siento que podemos hacer un salto generacional entre esas luchas de las que tú hablas, que son luchas anticolonialistas, antiimperialistas, por un mundo mejor, y esas otras luchas que van a definir la vida de ese prócer nuestro americano que es tu bisabuelo. Un último pensamiento que nos ayude a hacer puente en eso. Yo creo que tenemos mucho que aprender de Puerto Rico, de la historia de Puerto Rico, ¿no? Muchas veces hablamos y lo vemos en Cuba, en la escuela, en los libros, vemos a Puerto Rico como algo cercano todo el tiempo, pero su historia se desprende un poco de la nuestra, y yo creo que analizar la historia de Puerto Rico es importante, es muy importante para nosotros. Lo que hay de guerra cultural, lo que hay de lucha, no solo de resistencia, sino de lucha por una identidad nacional, que debe ser, en nuestro caso también, una prioridad todo el tiempo, porque la identidad nacional está en juego siempre. Aunque Puerto Rico tiene más clara la lucha y más clara la situación, y desafortunadamente está en una situación mucho más difícil para resistir, nosotros a veces creemos que tenemos la guerra ganada porque somos independientes. Y eso está en disputa todo el tiempo. Y eso está todo el tiempo en disputa. O sea, la identidad nacional, y no estoy hablando solo de símbolos y de las cuestiones más... sé que estás hablando de la soberanía. Ajá, exacto. De las cuestiones más básicas. La identidad nacional y el pensarnos como independientes y sobre todo como un país que tiene que buscar su rumbo y que no tiene que seguir el rumbo de nadie más. Eso es todo el tiempo un campo de disputa y un campo de lucha. Y lo he aprendido de mi abuelo, lo he aprendido de los puertorriqueños, pero bueno, también lo he aprendido de muchos cubanos a los que tenemos que volver. Muchísimas gracias, Sofía. Ha sido un gusto tenerte aquí. Igual para mí. Casi nunca uno tiene cerca a la bisnieta de un prócer de América Latina. Ojalá hubiera más bisnietas y bisnietos con los que pudiéramos conversar. Muchísimas gracias. Y aquí tienes tu casa, tú lo sabes. Gracias. Prosiguió estudios posgraduados en la Universidad de Harvard, donde le concedieron numerosos honores, y obtuvo en 1921 diplomas en Ingeniería Química, Letras y Filosofía, Ciencias Militares y Derecho. Al año siguiente, ya de regreso en Puerto Rico, contrajo matrimonio con la doctora Laura Meneses, una peruana a quien había conocido en Harvard y con quien habría de procrear 2 hijos, Pedro y Rosalvisu Meneses. En 1924 rompe con el Partido Unión al cambiar su plataforma en favor de la independencia para Puerto Rico e ingresa al Partido Nacionalista. El Partido Nacionalista
fue el primer vicepresidente, lo postula para candidato a representante a la Cámara y luego lo comisiona a viajar por América Latina, recabando ayuda para el movimiento independentista puertorriqueño. Su peregrinación por Santo Domingo, Haití, Cuba, México, Panamá, Perú y Venezuela se prolonga por varios años y a su regreso en 1930 es electo presidente del Partido Nacionalista. En la asamblea, al ocupar la presidencia, Albizu Campos dijo a los presentes: Nuestro partido no entrará en componendas ni toleraremos transacciones que menoscaben la pureza del ideal. Es imposible, compañeros, que continúe este coloniaje vergonzoso sin actuar de una manera terminante. Ahora, compañeros, os voy a exigir un juramento de honor. Juremos aquí solemnemente que defenderemos el ideal nacionalista y que sacrificaremos nuestra hacienda y nuestra vida, si fuera preciso, por la independencia de nuestra patria. En 1930, como presidente del Partido Nacionalista Puertorriqueño, Pedro Albizu Campos inicia una campaña de concientización del pueblo a lo largo de toda la isla. En 1934 dirige con éxito, a solicitud de los trabajadores, la huelga de los obreros de la industria azucarera. El evento dio un poder inusitado al Partido Nacionalista y puso en movimiento el proceso de persecución y represión del régimen. La violencia comienza en octubre de 1935, cuando la policía, dirigida por el coronel Elisha Francis Riggs, asesina en Río Piedras a 4 jóvenes nacionalistas, suceso que se conoce como la masacre de Río Piedras. En la despedida de duelo de los jóvenes, Albizu Campos dice a los presentes: Venimos aquí a prestar juramento para que ese asesinato no quede impune. A principios de 1936, los jóvenes nacionalistas Irán Rosado y Elías Beauchamp dan muerte al coronel Riggs y son arrestados y asesinados en el cuartel general de la policía. Días después, la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Puerto Rico acusa a Pedro Albizu Campos, Juan Antonio Corretjer y otros 6 líderes nacionalistas de conspirar para derrocar por la fuerza el gobierno de los Estados Unidos en Puerto Rico. El jurado, integrado por 7 puertorriqueños y 5 norteamericanos, no logra ponerse de acuerdo. En un segundo juicio, otro jurado, integrado por 10 norteamericanos y 2 puertorriqueños estrechamente asociados con los intereses económicos norteamericanos en la isla, los condena. En Ponce, el 21 de marzo de 1937, los nacionalistas realizan un desfile en protesta por el encarcelamiento de sus líderes y son tiroteados por centenares de policías. En este suceso, que pasó a la historia como la masacre de Ponce, la policía dio muerte a 21 personas e hirió a más de 100. Al fracasar el recurso de apelación de los presos nacionalistas, estos son trasladados a la penitenciaría de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, para cumplir sus sentencias de 6 a 10 años de cárcel. En 1943, Albizu Campos sale enfermo de la cárcel de Atlanta y se recluye en el Hospital Columbus de Nueva York. A su regreso en 1947, firme en su afán de lucha, reorganiza el Partido Nacionalista. El 30 de octubre de 1950 estalla la breve pero sangrienta insurrección nacionalista, con choques armados en Peñuelas, Ponce, Arecibo, Utuado, Naranjito, Mayagüez y Jayuya, donde los nacionalistas capturan el pueblo. Los nacionalistas atacan la fortaleza en un intento por dar muerte al gobernador Luis Muñoz Marín y la Casa Blair en Washington, residencia interina del presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman. Como resultado de la revolución nacionalista, se efectúan arrestos en masa. Albizu Campos es arrestado en su hogar en la calle Sol, esquina Cruz, luego de una dramática batalla. Se le enjuicia y es condenado a 80 años de presidio. En 1953, ante la presión internacional, el gobernador Luis Muñoz Marín lo indulta. 6 meses después, los nacionalistas Lolita Lebrón, Rafael Cancel Miranda, Irving Flores y Andrés Figueroa Cordero atacan a tiros la Cámara de Representantes en el Capitolio de los Estados Unidos y se ordena nuevamente el arresto de Albizu Campos, quien luego de una lucha a tiros es sacado inconsciente de su hogar y encarcelado. En 1956, el líder nacionalista sufre una trombosis en la cárcel y es trasladado al Hospital Presbiteriano, donde permanece hasta 1964, cuando lo indultan por segunda vez. Unos meses después, el 21 de abril de 1965, Pedro Albizu Campos muere.
Al morir Pedro Albizu Campos, independentistas de todos los matices ofrecieron una solidaria demostración de duelo que ha sido interpretada como una instintiva afirmación de unidad de las fuerzas que propugnan la independencia. La muerte borró las discrepancias y el pueblo independentista, que en su mayor parte repudió la violencia, rindió tributo así al sacrificio de una vida puesta al servicio de la idea de la patria. Es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada. Puerto es mi puerto de barcos piratas y somos muñecos de aquel que nos paga, como las mentiras monedas baratas, sembrando pobrezas, banderas en casa. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Tu gente es mi gente, tu hambre es mi hambre. Tu rabia es mi rabia que no importa a nadie. Y mis ilusiones por querer ser alguien y a estar separados aquí entre dos calles. Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada. Yo quiero un pueblo que ría y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo que siente y que ama, que lucha y trabaja con hambre de amor. Gente es mi gente, tu selva es mi playa, y a todos nos salva la misma ilusión. Pueblo que ría, que cante en las calles, que luche, que ame. Yo quiero un pueblo que ame. Un pueblo que ame. Un pueblo que ame. Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar
Más tarde una voz amada gritó con mucha razón: Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Reciben flores y balas sobre un mismo corazón. Bienvenido, Fide. Sí, bueno, dijiste completa la estrofa. Sí, porque no me podía quedar nada. Se inspira Pablo Milanés para hacer esa canción, el son de Cuba, Puerto Rico, en ese poema de Lola Rodríguez de Tío, que fue una de las, por cierto, de las luchadoras también en los orígenes, no solo de la independencia de Puerto Rico, sino también de Cuba. Colaboró con los clubes de Martí, colaboró activamente en los clubes del Partido Revolucionario. Apoyando toda esa guerra del 95. Y fue parte de eso y hasta vino para acá después también. Va a morir en Cuba, Fide. Sí, hizo una actividad fuerte también, social, digamos, en Cuba antes de morir. Es nombrada incluso miembro de la Real Academia de las Artes y las Letras de Cuba. Es decir, hay un reconocimiento también a esa obra poética que ella desarrolla. Cómo no, una gente importante de la cultura. Bueno, en el programa vimos a Roy Brown, a Roy Brown como autor con la canción Boricua en la Luna, que era una de las muy importantes, y que además la trajimos en la interpretación de Cultura Profética, una banda puertorriqueña que ha estado aquí también en Cuba, en eventos en Cuba. Y una canción, Fide, que también tiene, digamos, sus orígenes vinculados a nuestro país. Como no, se grabó en Cuba en el álbum Árboles de 1987, Roy Brown, que es un activista también por la independencia de Puerto Rico, amigo de Cuba desde el movimiento de la Nueva Trova, los vínculos Cuba, Puerto Rico también, Cuba, Latinoamérica. Se graba aquí en Legrén. Se graba aquí en Legrén con Afrocuba, Silvio y Afrocuba. También participa Anabel López, Pablo Milanés, que cantan temas, y un disco muy hermoso de aquella época, Silvio Afrocuba. Y bueno, Karen, para irnos, hemos visto también las luchas independentistas desde, Albizu Campos, Lolita Lebrón con los ese cuarteto que estremeció la opinión pública mundial en aquel momento y que llamó la atención sobre las luchas de Puerto Rico, y Filiberto Ojeda y aquel crimen atroz. En eso se inspiró René de Calle 13 e hizo la canción Querido FBI. Nos vamos a ir con eso, y antes vamos a ver al Che hablando de Albizu Campos y de la independencia de Puerto Rico, una de las voces más grandes también de la integración latinoamericana, el Che Guevara, y de las luchas de la independencia no solo de Cuba, sino de todos los pueblos de América y del mundo, que fue Che Guevara. Gracias, Fide. Nos vemos la semana que viene. A ti también te esperamos. Nos vamos a ir, como dice Fide, con el Che poniendo hombro con la causa puertorriqueña, y después Calle 13 diciéndonos eso desde mucha ironía. Querido FBI. Hasta la semana que viene. Expresamos nuestra solidaridad al pueblo de Puerto Rico y su gran líder, Pedro Albizu Campos, el que en un acto más de hipocresía ha sido dejado en libertad a la edad de 72 años, sin habla casi, paralítico, después de haber pasado en la cárcel toda una vida. Albizu Campos es un símbolo de la América todavía irredenta pero indómita. Años y años de prisiones, presiones casi insoportables en la cárcel, torturas mentales, la soledad, el aislamiento total de su pueblo y de su familia, la insolencia del conquistador y de sus lacayos en la tierra que lo vio nacer, nada dobló su voluntad. La delegación de Cuba rinde en nombre de su pueblo homenaje de admiración y gratitud a un patriota que dignifica a nuestra América. Los norteamericanos han pretendido durante años convertir a Puerto Rico en un espejo de cultura híbrida. Habla española con inflexiones en inglés. Habla española con bisagras en el lomo para inclinarlo ante el soldado yanqui. Soldados puertorriqueños han sido empleados como carne de cañón en guerras del imperio, como en Corea, y hasta para disparar contra sus propios hermanos, como
como en la masacre perpetrada por el ejército norteamericano hace algunos meses contra el pueblo inerme de Panamá, una de las más recientes fechorías del imperialismo yanqui. Sin embargo, a pesar de esa tremenda violentación de su voluntad y su destino histórico, el pueblo de Puerto Rico ha conservado su cultura, su carácter latino, sus sentimientos nacionales, que muestran por sí mismos la implacable vocación de independencia yacente en las masas de la isla latinoamericana. ¿Cómo es posible que nosotros permitamos que unos invasores interrumpan la tranquilidad de nuestro hogar, se metan en nuestros hogares y verdaderamente nos ataquen de la forma que pretendían atacarnos? Yo no tenía la intención de permitirles eso. No porque pudiera ser o no el hombre más valiente de la tierra, es una cuestión de dignidad y de honor. Esto es un mensaje de parte del residente Calle 13 para todo el gobierno y para todos los puertorriqueños. Dani, métele ahí. Queridos compatriotas, abogados, maestros, alcaldes y chotas, doctores, bichotes, bomberos, enfermeros, contables, traqueteros, piragüeros, todo el mundo entero. Por mi madre que hoy me disfrazo de machetero y esta noche voy a ahorcar a 10 marineros. Hoy tengo la mano aniquilada y a mano pelada les voy a dar una pela para que vean que el gas pela. Nuestra bandera la han llenado de meao, murió desangrado, mi gente que murió desangrado, nunca arrodillado, lo van a tener que enterrar parado con el machete al lado. Que se activen La Perla, Llorén, Barbosa, Manuela, Caimito, Vista Hermosa, Covadonga, Camarones, Altura, Torre Sabana, Villa Esperanza, Sabana Bajo, Villa Fontana, Gladiola, Villa Carolina, el pueblo de Trujillo, Las Parcelas, San John, Monteatillo, Canales, San José, Río Grande, Luquillo, Puerto Tierra, Santurce, Monacillo, urbanizaciones, caserío. El FBI se ha metido en un lío, están jodidos, se jodió la Casa Blanca. Ahora voy a explotar con estilo en el nombre de Filiberto Ojeda Río. Me tumbaron el pulmón derecho, pero todavía respiro. Me voy a los tiros, pero todavía respiro. A los federales con piedra les tiro, y si no hay piedra pues les tiro con guiro. Con lo que sea, tumbaron al hombre pero no a la idea. A todos los federales los escupo con diarrea. Me dan náusea, me dan asco. Yo sé que estoy perdiendo los cascos por culpa de ustedes, jodidos brutos. La calle 13 está de luto. Con calma, compi, hay que ser astuto. Cállate, fucking federales, gandules y guardias estatales que no hicieron nada con las manos cruzadas, se quedaron mamándose un bicho. Fucking cabrón gobierno que permite esto. Chorro de puercos, son todos unos insectos y por eso protesto. Protesto por una masacre en Ponce, protesto por un Cerro Maravilla y hasta por un septiembre 11. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 en el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 en el calibre. Pa' explotarle esos cabrones los colmillos. Hay 3.9 millones de cuchillos. Esto es sencillo, se me prendió el bombillo. Lo que hay es que activar a los corillos en vez de apuntar para los mismos caseríos, apuntar para arriba, para donde hace frío, para los del norte, sin cojones la radio y las ventas. White Lion me dio el pasaporte para tirar este corte. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 en el calibre. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre, viva Puerto Rico libre. Hay mucho tiburón en el Caribe, 100 por 35 es el calibre. Este fue el residente Calle 13. Calle 13. Acuérdense de mi nombre, porque lo van a tener en las carpetas. Acuérdate. Con todo el peso de la calle. Con todo el peso. Le va a caer la Calle 13 completa. Para que respeten. Aquí se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta. Se respeta o se te espeta, puñeta. Que viva Puerto Rico libre, que viva la unidad latinoamericana hasta la victoria siempre.